Qué bonito es escuchar el Evangelio, ¿verdad? ¿Usted tuvo la culpa de haber nacido separado de Dios? ¿Alguno acá de nosotros pidió nacer? No. Entonces estamos aquí por voluntad de Dios. Pero no tenemos la culpa de haber nacido separados de Dios. Por eso Dios no nos pide que nosotros paguemos por nuestra salvación, sino que Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Él pagó el precio que Él exigía por el pecado, Dios mismo lo pagó. ¿Qué excusa tenemos? Ninguna. Ninguna. Ningún hombre se podrá justificar delante de Dios. Bien, vamos a orar para compartir el mensaje de esta mañana. Quiero animarlo a que le pida al Señor con todo su corazón que le hable. Y vamos a estar despiertos porque una de las cosas que nos ayudan a entender es estar concentraditos. No va a mirar quién llega. Si le suena el teléfono, póngalo en modo avión, pero no se distraiga. Dígale al hermano que está al lado suyo, no se distraiga. Porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Ore conmigo. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos das de poder participar de este servicio y de escuchar la palabra para ser edificados. Trae esa palabra, Señor, por tu Espíritu Santo a nuestro ser interior, que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos. Amado Señor, estamos en tus manos y nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Nos hemos reunido para ser edificados, ministrados, consolados, fortalecidos por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, yo había anunciado que íbamos a estudiar el libro de Malaquías. Es algo que Dios ha puesto en el corazón. Quiero invitarlo a que abra su Biblia, Malaquías, en el capítulo 1, y vamos a leer unos versículos. Y es muy interesante ver lo que Dios escribe allí. Capítulo 1 de Malaquías. Este es un estudio inductivo que es muy cortico. Se compone de 4 capítulos, pero son corticos los capítulos. Y vamos a leer juntos. Leamos a una sola voz el primer capítulo. Dice así, a la voz de 3, 1, 2 y 3, todos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. 2, yo os he amado, dice ¿quién? Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos,
a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es que grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar que se hace, se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. ¿Por qué? Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña y el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bien, este estudio tiene unos principios de Dios que siguen vigentes para nosotros hoy en día. Los principios nunca caducan. Por eso se dice principio. Está desde el principio hasta el fin. Y en toda la Biblia, toda la palabra, nosotros vamos a ver principios de Dios que nunca pasan, que nunca fallan. Y hay unos principios que vamos a mirar y que Dios nos deja ver a través de esta enseñanza y de esta profecía al pueblo de Israel. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había pecado y Dios les dijo, si ustedes no se arrepienten, los voy a entregar al cautiverio. Y les habló, les mandó profetas y ellos hicieron oídos sordos a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a los asirios y a Babilonia y los llevó cautivos durante 70 años. Destruyeron el templo de Salomón, donde ellos hacían los sacrificios. Luego, después de 70 años, Dios les dice que vuelvan a Jerusalén. Y Dios comienza a restaurarlos a ellos como nación, a restaurar el culto. Cuando ellos vuelven a su tierra, ellos llegan alegres, gozosos de volver a su tierra, porque habían salido del cautiverio. Y comienzan a reconstruir el templo y a ofrecer nuevamente sacrificios y todas las fiestas que Dios les había dado. Y lo hacen con alegría, pero empezó a pasar el tiempo y ellos empezaron a caer en una decadencia espiritual. Otra vez volvieron a la rutina, a los cultos, a hacer lo mismo que hacían antes de haber sido cautivos. Entonces Dios les envía una palabra por medio del profeta Malaquías y comienza a corregir al pueblo, a decirle esto y esto es lo que está pasando con ustedes. Yo le hago una pregunta, ¿un creyente puede caer en decadencia espiritual? ¿Sí o no? Un creyente puede caer, no por Dios, sino por él. Mire Hebreos 12, versículo 3, donde exhorta a la iglesia. Hebreos
capítulo 12, versículo 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea, Jesús justo muriendo por los pecadores, dice contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo a través de esta palabra? Animando a los creyentes para que no se vayan a desanimar. ¿Alguna vez usted ha experimentado desánimo? Cuando un creyente experimenta desánimo, ¿cómo le parecen los cultos? Aburridos. Le da pereza congregarse, le da pereza estudiar la Biblia, le da pereza orar porque entró en una decadencia espiritual. O sea que nosotros los creyentes tenemos que estar como vigilantes de ¿qué? De cómo está nuestro corazón. Usted tiene que velar por sí mismo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, ¿debemos cuidarnos o no, hermanos? Los que ya estamos firmes en el Señor, que hemos creído en Él, ¿debemos cuidarnos? Sí, hermano, dígale al que está al lado suyo, cuídese, hermano. Cuide su vida espiritual, puede entrar en decadencia. Puede entrar en decadencia espiritual y para levantarse es más difícil. Es mucho más difícil. Entonces el Señor va a corregir este pueblo porque había entrado en decadencia espiritual. Entonces volvamos a Malaquías, el versículo 1. El Señor comienza a hablarles, a dar una palabra profética a este pueblo y dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Usted se acuerda que Dios le escribe una carta a una iglesia en Apocalipsis y le dice, pero tengo contra ti? Pero tengo contra ti. ¿Sabe que Dios conoce nuestro corazón? ¿Y sabe que hay cosas que Dios tiene contra nosotros? ¿Por qué? Porque Dios quiere volvernos ¿a dónde? Dios nos quiere volver a su propósito. Y entonces Dios exhorta y Dios corrige y Dios también castiga. Porque hay personas que dicen, Dios no castiga. Muéstreme dónde dice que Dios no castiga. Pero en la Biblia sí puedo encontrar que Dios a todo aquel que recibe por hijo, que lo ha aceptado en Cristo Jesús, a ese lo corrige y lo disciplina. Hay de aquella persona que se aparta de Dios y no le pasa nada. Ese está más en peligro que aquel que Dios corrige. Porque Dios corrige a sus hijos. Afánese cuando no le pase nada si usted está desenfocado del propósito de Dios. Afánese. Yo les contaba la vez pasada que cuando yo era un niño, hubo un tiempo en que mis padres no me castigaban. Y yo empecé a pensar, ¿será que yo soy hijo de ellos? ¿O será que a mí me adoptaron porque no me dicen nada? ¿Sabe que una de las cosas que demuestra el amor a una persona es la corrección? Porque el Padre al que ama, lo corrige. Hermano, una iglesia donde no se corrige es una iglesia que no ama. ¿Sabía eso? Porque parte del amor de Dios, de lo que expresa el amor de Dios, es la corrección. Por eso dice, no te aflijas cuando fueres corregido. No te aflijas. Antes esté gozoso porque te están corrigiendo. Porque Dios ha puesto sus ojos en usted para corregirte. Eso hace parte del amor de Dios. Entonces Dios envía esa palabra al pueblo
Y mire lo que dice el versículo 2. Dice, yo os he amado. ¿Qué es lo primero que Dios comienza antes de corregir al pueblo? ¿Qué les quiere asegurar Dios? Yo los he amado. Yo los he amado, dice Jehová. Y me parece interesante eso, hermano. ¿Sabe por qué Dios comienza hablando de su amor? ¿Usted sabe por qué Dios creó todas las cosas? ¿Para qué creó Dios el universo? ¿Para qué? ¿Para qué lo creó a usted? ¿Para qué me creó a mí? ¿Usted se creó a sí mismo? ¿Usted se hizo a sí mismo? No, fuimos creados por Dios. ¿Para qué? Para amarnos. Dios nos creó para amarnos. Dios creó todas las cosas para amarnos. La base de todo lo que existe es el amor de Dios. Por eso Dios está declarando su amor por Israel. Dios está asegurándole a su pueblo, yo los he amado. Yo los he amado. ¿Y sabe cómo responde el pueblo? ¿Cómo respondió? ¿En qué nos has amado? ¿Sabe qué estaba pasando este pueblo? Por una escasez, por una pobreza, un desánimo. Las palabras que Dios había hablado a través de Ageo y Zacarías estaban lejos de cumplirse. Y ellos habían como tenido un concepto muy bajo de Dios, como Dios no cumple, Dios no está conmigo. Y Dios les dice, yo los he amado. Y la respuesta fue, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Si usted nos amara, ¿por qué estamos así? ¿Sabe que muchas personas están pensando en que el amor de Dios tiene que ver es con que todo lo tengamos y nada nos falte? Y miden el amor de Dios por las cosas favorables. Así miden el amor de Dios. Bueno, si Dios me amara, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué me pasan tantas cosas si Dios me ama? Dígale usted a una persona que esté pasando por problemas, por situaciones difíciles, dígale que Dios lo ama. ¿Qué le va a responder? ¿Está loco? ¿Que Dios me ama? Porque la persona no va a entender por qué, porque la persona mide el amor de Dios por las circunstancias. Por las circunstancias. Si las circunstancias están favorables, entonces Dios sí me ama. Pero si no están favorables las circunstancias, ¿Dios no me ama? ¿Cuántos alguna vez pensaron así? Que pasaron por situaciones difíciles, Dios no me ama. Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Porque esa es la manera de pensar del ser humano. Y así pensaba este pueblo. Pero ¿sabe? Dios necesitaba enseñarles y que ellos tuvieran seguridad de que Dios los amaba. Para nosotros es esa pregunta esta mañana. ¿Usted está seguro que Dios lo ama? 4 nomás, ¿sí? Para muestra de un botón. Si ellos podían entender que Dios los amaba, podían estar seguros y confiados en Él. ¿Y sabe qué también se hubiera producido en ellos? Si ellos estuvieran seguros del amor de Dios,
ellos podrían obedecer a Dios. Porque nadie, escuche esto, nadie puede obedecer si no ama. Nadie. Dice San Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Quién lo quiere leer así en voz alta? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuál es la base para la obediencia? El amor. Nadie puede obedecer a Dios si no lo ama. Jamás. Nadie. La persona se puede dar cuenta que está mal, pero no puede obedecer a Dios porque no le ama. ¿Y sabe por qué no le ama? Porque no ha entendido el amor de Dios. No entiende el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo están midiendo por las circunstancias, por lo que ven, por lo favorable. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pueblo? Cuando ellos les dicen, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? ¿Qué le responde Dios? Miremos, mire usted mismo. Malaquías. Está en el versículo 2. Ya llegué a Malaquías. ¿Qué le responde Dios? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Cómo está respondiendo Dios a esa pregunta que ellos le hacen? ¿En qué nos has amado? ¿Cuál es la base para estar seguros del amor de Dios? Y no son las circunstancias. ¿Qué le está respondiendo Dios a ellos? Como ellos le preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿Qué le dice Dios? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y a Jacob amé. Y a Esaú aborrecí. ¿Qué les está diciendo Dios ahí? ¿Ah? Él es grande y tiene poder de amar, ¿sí? Sí. ¿Y a quién aborrece Dios? Por ahí va la cosa. ¿Por qué Dios ama a Jacob y a Esaú no? ¿Quién era mejor? Ninguno de los dos. Venga, hagamos una ilustración. Venga, Albeiro. ¿Albeiro? Sí. Sí, Albeiro. Venga, Camilo. Aquí está Jacob. Y aquí está Esaú. Bueno, ambos son barbados. Ambos nacieron separados de Dios. Ambos son pecadores y malos delante de Dios. Tienen cara, sí. Pero ¿por qué Dios ama a Jacob? ¿Era mejor que Esaú? ¿Qué? Dígalo duro. Propósito. Pero Dios muestra su amor por lo que el hombre hace, porque sería condicional. Ninguno de ellos había hecho bien ni mal, ni siquiera habían nacido. Y Dios
amó a Jacob desde antes de nacer. Escuche esto. Gracias, hermano. Tomen asiento. Dios les estaba diciendo, yo amé a Jacob. Yo los he amado. ¿Sabe por qué? Porque Dios los había elegido. Dios los había escogido y eso tenía que ser suficiente para que ellos entendieran el amor de Dios. ¿Por qué a veces no vemos el amor de Dios? Porque nuestra mirada no está puesta en lo correcto. Así ellos estuvieran pasando por desolación, Dios los había elegido a ellos, los había escogido. Eso era muestra del amor de Dios. Dios dijo, yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, no tiene que ver con odio. No fue que Dios odió a Esaú. No. Es que Dios iba a cumplir su propósito en Jacob, no en Esaú. O sea, Dios los había elegido y los había escogido. ¿Por qué usted está seguro que Dios lo ama? ¿Por qué? A ver, ahí es donde vamos a empezar nosotros a entender las verdades de Dios. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es más que suficiente para entender que Dios me ama. Yo fui escogido de Dios. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso a mí me parece extraordinario. Que Dios me escogió a mí sin yo haber nacido. Dios me eligió. Podemos ver Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos que escogió en él antes de qué, de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que fuésemos qué, santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. El amor de Dios tiene que ver con elección, con haber sido escogido. Correcto. Hasta la concepción fue hecha por Dios. Eso es una cosa, cuando uno profundiza en eso, uno empieza a ver cosas maravillosas. El por qué yo estoy acá. ¿Por qué estamos en esta tierra? Dice que nos escogió. ¿Cuál es la razón por la cual nos escogió? Dios sabía que íbamos a ser buenos y por eso nos escogió. ¿En dónde radica? ¿Cuál es la razón? ¿En dónde está eso? El por qué nos escogió. ¿Está en nosotros o está en Dios? Las razones para haber sido escogidos está en Dios. Y sabe, esas razones son puras.
no son arbitrarias. No es que Dios dijo, usted sí, usted no. No es así como se habla de la predestinación, ¿no? Que unos fueron escogidos para salvación y otros no. ¿Es así? Esa es la famosa predestinación del calvinismo. Pero ¿qué entendemos nosotros? Que Dios sí nos ha elegido y nos ha escogido, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo. Dios escoge por su amor y por su gracia, pero no es arbitrario. El hecho de que usted esté aquí muestra que Dios te ha amado. O sea, Dios nos ha amado a nosotros. No es que nosotros, ¿por qué nosotros generalmente no evangelizamos diciéndole a la persona, Dios te ama? Porque la persona no entiende el amor de Dios. No entiende. La persona que va a entender cuando dice, Dios te ama, ¿qué entiende esa persona? Una persona que no conoce a Dios y le dice, Dios te ama. Exacto. La persona no entiende el amor de Dios. El verdadero amor de Dios. Y el verdadero amor de Dios tiene que ver con sacar la persona ¿de dónde? Del pecado y traerlo hacia Él. Ese es el amor de Dios. Por eso no evangelizamos diciéndole a la persona Dios te ama, aunque Dios lo ama en el sentido de que quiere sacarlo del pecado, ¿verdad? No es que Dios tiene una comunión con esa persona, ni quiere, ni lo ama tal como está. No es así. No sé si me estoy dando a entender con el mensaje, hermanos. ¿Usted ya entendió por qué Dios lo ama? Ahora, una persona puede decir, yo no creo en Jesús. Eso significa que yo no fui elegido. ¿Eso es correcto? Pues está diciendo la verdad, hasta cierto punto. ¿Sí? ¿Por qué? Él no fue elegido porque él, en el caso de Esaú, no eligió a Dios. ¿Cómo nos elige Dios y nos escoge? ¿En dónde? En Cristo Jesús. Él nos elige en Cristo. Para que todo aquel que crea en Él. Vamos a San Juan 3, 16. ¿Una persona puede culpar a Dios por no ser elegido? La persona dice, tal vez yo no nací para ser salvo. Yo no nací para creer en Jesús. ¿Puede culpar a Dios? Él es el que elige no creerle a Dios. No, está hablando de que Dios hizo un propósito, diseñó un propósito que todos los que estén en Cristo, todos los que vayan a Cristo serán elegidos y escogidos. ¿Cómo lo diseñó? Desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan de Dios. La misericordia gratuita para todos. Esa es la misericordia gratuita. Juan 3:16 dije. San Juan 3:16. Es un versículo muy conocido. No lo sabemos de memoria. Pero vamos a leerlo. Hay personas que pueden pensar, no, Dios no me ama, yo estoy en esta condición y en esto, ¿por qué no me saca de ahí? Sí, hay muchos conceptos equivocados de la elección. Dice así 3:16, dice, porque de tal manera, ¿qué dice?
amó. ¿Cómo lo amó? ¿Cómo lo amó? ¿Le dio qué? De tal manera amó Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo amó? ¿De qué manera? ¿Cómo amó al mundo? ¿Por qué todo el mundo no es salvo entonces? Si Dios al mundo amó, ¿por qué todo el mundo no es salvo? ¿Cómo amó Dios al mundo? Le dio un propósito en Cristo. Le dio un propósito para que, ¿cómo lo amó? Pues le da un propósito para que en Cristo sea salvo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos se quedan sin el amor de Dios? Ninguno. La pregunta es, ¿por qué no todos son salvos? ¿Porque Dios lo determinó? No. No, porque ya Dios le dio un propósito. Dice que lo amó. O sea, le da un propósito. Amar es dar un propósito. Lo elige, lo escoge. Pudiéramos decir que el mundo, Dios le da un propósito escogido para salvación en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿por qué no todos son salvos? Versículo 16. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Por qué no todos son salvos? Si ya tienen un propósito. Porque no todos creen. Dice, para que todo aquel. ¿Dios amó al mundo? Sí. Usted pudiera decirle a alguien que Dios lo ama, pero si la persona no entiende de qué se está tratando ese amor, va a entender todo al revés. Y Dios sí nos amó. Nadie se ha quedado sin el amor de Dios. ¿Y sabe? ¿Quiere que le diga por qué la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú? Porque Dios no lo eligió para ese propósito que Dios tenía para salvar el mundo. No lo eligió a él, eligió a Jacob, pero no lo odió. De hecho, la Biblia dice que Dios bendijo a Esaú. Dios lo bendijo. Pero él no, de hecho, él era el que iba a heredar esa bendición, porque él era el mayor. Pero Dios no lo eligió a él. Ahora, ¿Esaú puede culpar a Dios? No, porque él no eligió a Dios. Dios nos ha dado un propósito, pero la persona puede no elegir. O sea que Dios sí nos ha amado. El amor de Dios no tiene que ver con circunstancias. Si estamos pasando por circunstancias difíciles, es probable que es cuando Dios más nos ama. Si estamos pasando por cosas favorables, pues también Dios siempre nos ha amado. ¿Y qué pensaba ese pueblo? Dios no nos ama porque mire, aguantando hambre sin para el desayuno, tengo los zapatos rotos, no me sale trabajo. Porque así se mide el amor de Dios humanamente. Hermano, algo que nos va a dar seguridad de salvación, lo cual yo he entendido, es que Dios me eligió y me escogió desde antes de la fundación del mundo. No voy a desaprovechar esa oportunidad. Estoy seguro del amor de Dios. Yo soy de los que creo que muchas personas que se van a perder
fueron elegidas para salvación. Pero ¿por qué se van a perder? Porque ellos no eligieron el propósito de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Volviendo al pueblo a su propósito. Ustedes tienen que aprender a ver lo que es realmente verdadero. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué? Porque están viendo que las circunstancias no pueden ver el amor de Dios. Están viendo lo que pasa, pero no pueden entender el amor de Dios. ¿Qué necesita la gente? Que nosotros le hablemos del amor de Dios, pero de una manera correcta. Fuimos elegidos y escogidos para ser salvos en Cristo. Amén. Hermanos, si usted está pasando por una situación, no sé si usted esté pasando por una circunstancia difícil, no sé, sea cual sea. No mire la circunstancia, mire el propósito que Dios tiene contigo. Mire el propósito. Mire la elección para estar seguros del amor de Dios. ¿Está colocando su mirada en las circunstancias? Y no en lo que Dios ha diseñado, no en lo que Dios ha planeado para nosotros. Tenemos que volver la mirada ¿hacia dónde? Hacia Dios. Y era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Sí, no se han cumplido las promesas, están pasando situaciones difíciles, pero ustedes perdieron de vista el propósito y la elección. Ustedes perdieron de vista eso. Y a veces como creyentes nosotros perdemos de vista eso. Y nos enfocamos en lo terrenal, nos enfocamos en las circunstancias y perdemos de vista lo real, lo verdadero. A pesar de que ese pueblo estaba pasando por una situación difícil, ¿sabe qué les dice Dios? Yo voy a cumplir en ustedes lo que les he dicho. Yo les voy a cumplir. Y ustedes van a ver mi gloria. Ustedes van a ver cumplido en ustedes lo que yo hablé por medio de los profetas. ¿Sabe? Lo más importante para un creyente es el propósito. Por eso un creyente, a pesar de las circunstancias como vive, firme, porque él no se basa por las circunstancias. Él no se basa en eso. Él está seguro del amor de Dios. Y cuando nosotros tenemos seguridad del amor de Dios, podemos obedecer a Dios, lo podemos amar. Sí. A su único hijo. Exactamente. Correcto. Ahí está el propósito de Dios. No es que Dios determine quién va a ser salvo y quién no. Dios elige, pero luego dice, ustedes deben elegir. Ustedes deben elegir. Nadie puede culpar a Dios si se pierde. Nadie. Como Judas. ¿Por qué Judas se perdió? ¿Porque Dios lo determinó? No, porque él eligió. No es que Judas tenía que perderse. Judas no se tenía que perder. Él eligió perderse. ¿Cómo poder amar a Dios? ¿Cómo poder obedecer a Dios cuando yo entiendo lo que Él planeó para mí? Lo que Él diseñó para mi vida, lo que Él ha diseñado para la iglesia. Nadie puede obedecer
si no ama. Es como el hijo que está en casa de sus padres y sus padres le enseñan y le dicen, y él hace todo lo contrario a lo que los papás le enseñan. Y luego viene ese hijo, ay mamita linda, te amo. Y la mamá le dice, si usted en verdad me amara, me obedecería. Porque el amor verdadero es cuando se obedece. Amén. Oremos. Señor, gracias, bendito Señor, porque nos has amado. Estamos seguros de tu amor. Estamos seguros de que diseñaste un plan, un propósito para nuestras vidas. Y eso es lo que me da seguridad de tu amor. Por eso sé que me amas. No porque las circunstancias me sean favorables o porque te pedí algo y me lo concediste y entonces por eso tú me amas. No. Es porque desde antes de la fundación del mundo ya tenías un plan para mi vida y para la vida de mis hermanos. Podemos vivir mirando ese propósito y esa elección y vivir en este mundo amándote y haciendo lo que es agradable delante de ti, porque has puesto tu amor en nuestras vidas. Por eso te podemos amar. El pueblo no te podía amar porque no había entendido su elección. El privilegio que ellos habían tenido de ser escogidos para un propósito, no lo habían entendido. Por eso despreciaban todo lo que era, que concernía a tu vida, a tu carácter. Los cultos, los servicios, los sacrificios, las fiestas, todo esto empezaron a menospreciarlo porque no entendieron el amor de Dios. Señor, aquí estamos para aprender, para entender que tú nos amaste y que podemos volver a tu propósito. Señor, ayúdanos como iglesia. Mira a cada persona que en esta mañana ha venido. Tal vez hay personas en esta mañana que han dicho, Dios no me ama. Dios nunca me ha amado. Porque ha tenido que pasar circunstancias difíciles en la vida. Situaciones no agradables. Y puede pensar, Dios nunca me ha amado. Pero hoy Dios te está diciendo, yo te he amado porque te escogí desde antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús, para que seas santo sin mancha, para ser mi hijo, para cumplir mi propósito en ti. Yo te he amado. Y puedes estar seguro de mi amor. Porque el amor es la base de la vida cristiana. Es el amor de Dios en nosotros. Gracias por darme seguridad. Permite que esta palabra se haga vida en mí. Produzca vida, produzca fruto, como una semilla que es sembrada en buena tierra y produce fruto. Señor, gracias. Gracias, mi buen Dios y Padre.
Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.